pacientes pudieran presentar entonces estos pérdidas maternas más allá de la semana 34, asociado a otras condiciones clínicas como eclampsia o preeclampsia severa. Y lo otro es unos más de 3 pérdidas fetales antes de la semana 10. eh, en estos casos, pues, que no eran explicadas pues, por otras condiciones. Y también teníamos estos hallazgos y estos criterios de laboratorio donde se tenía entonces la presencia de anticoagulante lúpico, que este debería ser confirmado 2 o más veces, separadas por un periodo de unas al menos 12 semanas y que pueden estar persistentes estos hallazgos de laboratorio en un periodo alrededor de 3 años desde el primer episodio pues, del criterio clínico. Y asimismo teníamos la presencia entonces de anticardiolipinas o beta-2 glicoproteínas, ya sea IgM o IgG, con valores por encima entonces de 40 unidades como valor de referencia para estos exámenes de laboratorio. Y esto entonces eran los criterios de soporo modificados que teníamos hasta el 2010, hasta el 2023, donde salieron estos nuevos criterios clasificatorios. Pero entonces, ¿qué cambió? Y es que desde que se introdujeron estos criterios de soporo, pues ha habido un avance importante en la comprensión de todo lo que es el síndrome antifosfolípido, donde hay una mejor caracterización de todas estas manifestaciones clínicas trombóticas y no trombóticas que los pacientes presentan asociados a los anticuerpos antifosfolípido, y además se identificaron el papel de otros factores de riesgo trombóticos tradicionales que pueden estar inclusive presentes en estos pacientes que tengan anticuerpos antifosfolípido, por lo cual se le daba como una mayor estratificación a esto. Y los criterios de soporo no incorporaban unas definiciones basadas como tal en la evidencia. Por ejemplo, la posibilidad de estos anticuerpos antifosfolípido, las enfermedades microvasculares, la morbilidad en el embarazo, realmente pues se ponían ahí, pero no había como tal una definición basada en la evidencia, lo que daba lugar a un grupo muy heterogéneo de pacientes que tenían anticuerpos antifosfolípido positivos con diferentes perfiles de riesgo para la investigación. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para hablar entonces de estos criterios clasificatorios del síndrome antifosfolípido es qué es clasificación y qué es diagnóstico. La clasificación entonces, el objetivo principal de los Carlos, criterios... no se te escucha. ¿Aló? ¿Ya sí me escuchan? Sí, Carlos. Ah, ok, listo. Entonces, los criterios clasificatorios, eh, el objetivo principal es investigar a los pacientes que padecen una afección concreta con unas características claves como tal de la enfermedad, y esto es con el fin de crear como unas cohortes de tipo más homogéneas que les diera como más comparabilidad en estudios o en ensayos clínicos. Entonces los criterios clasificatorios se basan ya en una definición como más estándar, mucho más estricta, y lo que desean es entonces tener una mayor especificidad, incluso a costa de la sensibilidad de estos criterios. Y es importante destacar que estos pacientes cumplan o no cumplan los criterios clasificatorios, esto no nos debe influir en el tratamiento. Sin embargo, pues los estudios, los ensayos clínicos realizados basados en estos nuevos criterios clasificatorios pueden ayudar a tomar unas futuras decisiones o unas directrices terapéuticas mucho más específicas. Mientras que el diagnóstico, el objetivo principal del diagnóstico es identificar el paciente con una enfermedad específica, incluidos aquellos pacientes que tengan o no tengan una manifestación atípica de la enfermedad. Y como tal sucede en el síndrome antifosfolípido, pues realmente hay una ausencia de unos criterios diagnósticos importantes. Y como tal, el diagnóstico del síndrome antifosfolípido se debe dar basados en la amplia gama de manifestaciones clínicas que pueden tener estos pacientes, tanto manifestaciones clínicas típicas, raras
o atípicas, las pruebas clínicas y de laboratorio disponible y considerar entonces los diagnósticos diferenciales relativos a la epidemiología en la región específica. Es por eso de anotar algo muy importante y es que como tal los criterios hacer EULAR del síndrome de síndrome antifosfolípido, los criterios clasificatorios, esos criterios eran con el fin de lograr entonces una alta especificidad en relación con los criterios revisados de Soporo para mejorar la homogeneidad cuando se van a realizar estudios de investigación en los pacientes con síndrome antifosfolípido y como tal no son unos criterios de diagnóstico, sino clasificatorios con el fin de que estos pacientes sean mucho más homogéneos a la hora de meterlos dentro de un grupo de pacientes que les vamos a dar, digamos, cierta terapia médica, esto con el fin de investigaciones. Y por eso las guías actuales, la guía más actual es la guía británica, que nos da entonces una directriz importante y es que dice que los criterios clasificatorios se deben considerar cuando los pacientes van a ser llevados a algún tipo de estudio de investigación y no como tal una utilización de manera rutinaria dentro de la clínica. Pero ahorita vamos a sacar unas conclusiones pues al respecto de estos criterios clasificatorios. Entonces, dado que no existen unos criterios como tal diagnósticos del síndrome antifosfolípido, el juicio clínico todavía sigue siendo fundamental a la hora de tomar una decisión para el diagnóstico de la enfermedad y que esto obviamente a la larga pues nos lleve pues a dar el mejor tratamiento al paciente. Entonces, a diferencia de los criterios clasificatorios que tienen unas normas como más estrictas, como vamos a ver más adelante, para que se garantice toda esta homogeneidad en las cohortes de investigación, en la evaluación diagnóstica de los pacientes, este diagnóstico del SAT debe basarse entonces en un examen clínico dependiendo del fenotipo clínico, ya sea un fenotipo de tipo trombótico, de un fenotipo estético, el perfil de anticuerpos antifosfolípidos, incluir también ahí las comorbilidades adicionales y otros factores que tengan nuestros pacientes de enfermedades cardiovasculares o riesgos de eventos tromboembólicos venosos. Entonces, es por eso que la guía, por ejemplo, de británica nos da unas recomendaciones y es que el diagnóstico de SAF todavía debe depender de una evaluación clínica importante, prestando también mucha atención a las causas alternas que nos pueden dar una trombosis o a la morbilidad en el embarazo y hacer una evaluación crítica de los resultados del laboratorio teniendo en cuenta pues todos estos exámenes que vamos a hacer y en la práctica clínica todavía muchos de del diagnóstico del síndrome antifosfolípido se va a derivar entonces de ensayos clínicos de pacientes con SAF que fueron diagnosticados según los criterios revisados anteriormente de Soporo. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa que no va a ser lo mismo clasificación que diagnóstico, veamos entonces qué ha cambiado. Y es que, como lo mencioné inicialmente, los criterios ACD-EULAR, el fin principal de estos criterios era que los pacientes tuvieran una mayor especificidad. Obviamente ellos hicieron pues varias fases clínicas, hasta 4 fases clínicas con el fin pues de comparar todos estos criterios clasificatorios e inclusive compararlos con los criterios revisados de Soporo y como vemos en las diferentes cortes, en la primera corte de validación vemos que la especificidad era muy alta del 99% comparado con un 91% contra los criterios de Soporo. Asimismo, esta especificidad fue igual de alta en la corte de validación, en la segunda corte de validación. Y obviamente ellos mencionaron que esto obviamente iba a sacrificar la sensibilidad y vemos que comparando entonces esos criterios EULAR con los criterios revisados de Soporo, pues obviamente estos van a ser mucho menos sensible y esto se evidenció tanto en la primera corte como en la segunda corte de validación. Si lo comparamos entonces con la sensibilidad de los criterios de Soporo que pueden llegar a tener una sensibilidad hasta del 100%.
Entonces miremos una comparación así general entonces de todos estos criterios. Y es que vemos que tenemos los criterios de Soporo de 1999, los revisados, y los actuales criterios clasificatorios de ACR EULAR. Y vemos que de entrada, pues, estos criterios ACR nos daban algunas directrices importantes, y es que teníamos que tener entonces unos criterios de entrada que ahora los vamos a ver, que tenían unas manifestaciones clínicas más, alguna manifestación clínica más un hallazgo de laboratorio, nos daba como ese criterio de entrada para que estos pacientes pudieran ser clasificados dentro de un síndrome antifosfolípido. Tener también entonces le daba unos pesos a los diferentes dominios, cosa que no se hacía en ninguno de los criterios de Soporo. Y los dominios clínicos, aquí vemos que los pacientes pues tenían un compromiso ya sea vascular o de embarazo, mientras que ya los nuevos criterios ACR nos da entonces unas nuevas directrices dividiendo entonces los compromisos tanto macrovascular, arterial, microvascular, obstétrico, nos da otros criterios que no estaban previamente, unas manifestaciones del síndrome antifosfolípido que ya vemos que se están considerando en estos nuevos criterios, como por ejemplo el compromiso cardíaco o hematológico, y nos da unas directrices acerca entonces de los hallazgos de laboratorio, donde también nos va a decir entonces el tipo de prueba que se debía hacer para realizar estos estudios, siendo pues los estudios de fase sólida, entonces en las beta-glicoproteínas y en las anticardiolipinas. Lo mismo, no ha cambiado la persistencia entonces de la presencia entonces de estos hallazgos de laboratorio. Vemos que siguen siendo 12 semanas, pero sí nos dice entonces que el máximo de duración que requiere de entrada de la manifestación clínica y la posibilidad de los anticuerpos antifosfolípidos ya se redujo a 3 años. Veamos qué ha cambiado entonces. Para Soporo, entonces, estos criterios clínicos el criterio trombótico, pues nos decía que habían una o más manifestaciones clínicas. Carlos Esteban, ¿Se fue la imagen o fue solo a mí? La imagen y el audio. Ok, pero yo le escribo a Carlos. Carlos Esteban se salió esto. Profe, ya, se me salió la llamada, no sé qué pasó. Dale, pues. Déjame, yo vuelvo a compartir acá. Quedamos en la diapositiva donde el criterio de trombosis, de cómo era el criterio de trombosis. Listo, profe. Déjame un segundo, yo volví, la pongo acá que se me salió, no sé por qué. Ahí ya están viendo. Ah, está perfecto. Listo. Bueno, entonces, íbamos entonces en que los criterios pues de Soporo entonces tenían este componente pues trombótico, y que si bien mencionaban entonces que había la posibilidad de algunos eventos eh, causantes, algunos factores que pudieran influir en estas trombosis como tal no les daban algún peso.
Mientras que algo muy importante de estos criterios ACR-EULAR y es que nos va a dar entonces una definición que es alto riesgo trombótico y bajo riesgo trombótico, y es que van a incluir entonces aquellos factores que puedan tener una influencia como tal en estos eventos trombóticos y nos va a dividir entonces el grupo en dos, basado en si tiene por lo menos algún factor de riesgo mayor o si tiene más de dos riesgos menores. Entonces, como vemos acá en la gráfica, nos va a dividir entonces aquellos pacientes que tienen la posibilidad de tener un factor de riesgo mayor que pueda explicar también ese evento trombótico. Entre los que conocemos es aquellos pacientes que tengan alguna malignidad activa, aquellos pacientes pues que tuvieron una hospitalización con una enfermedad aguda y pasaron en cama más de 3 días o que estuvieron enfermos en un periodo de unos 3 meses anteriores, pacientes que tienen, por ejemplo, un trauma mayor que explique todo eso, o pacientes que tuvieron alguna cirugía con anestesia general o epidural que durara más de 30 minutos en los últimos 3 meses, mientras que también nos puede clasificar entonces aquellos pacientes que tengan a riesgos menores, como por ejemplo aquellos pacientes que tengan dos más de los siguientes. Entonces sabemos pacientes que tengan alguna enfermedad pues, autoinmune, que esté en tratamiento o esté pues activa en estos casos, pacientes que tengan una enfermedad aguda, y que esto nos pueda dar pues algún tipo de riesgo de trombosis, como por ejemplo una sepsis, una neumonía, SARS-CoV-2, entre otras posibilidades como tener catéteres centrales, terapia de reemplazo hormonal, la obesidad, etcétera, etcétera. Entonces esto es algo muy importante porque le da valor entonces a esos otros factores de riesgo que el paciente pueda tener para este evento trombótico que está presentando. Y asimismo, nos va entonces también a establecer un factores de riesgo de tipo cardiovascular que también los vamos a considerar mayores o menores. Entonces, entre los mayores, pues la hipertensión, la enfermedad renal crónica o la diabetes son considerados dentro de estos posibles factores de riesgo y asimismo pues estos factores de riesgo pues moderados, tener una hipertensión arterial pero que esté como más controlada, teniendo una sistólica mayor de 140-90, el tabaquismo, la diabetes, pero con una duración menor a 20 años en aquellos que tengan diabetes tipo 1 o 10 años que tengan diabetes tipo 2, la hiperlipidemia y la obesidad son factores de riesgo, entonces también incluidos. Entonces es muy importante tener en cuenta que se tienen en cuenta estos factores porque entonces entonces vamos a dar unos pesos importantes. Entonces tenemos que dentro de estos dominios tanto vasculares, venosos, vemos que los pacientes que tengan un factor de riesgo mayor les va a dar un puntaje, tienen un peso menor, mientras que aquellos pacientes que tengan un evento tromboembólico o una trombosis venosa con con factores de riesgo menores, pues estos van a tener un peso mayor. Asimismo, las manifestaciones de tipo arterial, vemos que aquellos que tengan algún compromiso, tengan un factor de riesgo mayor, pues les va a dar un peso menor, mientras que aquellos que tengan un factor de riesgo menor, pues esto va a tener un peso mayor, esto dado porque sería más explicable por el síndrome antifosfolípido que como tal por este riesgo pues menor. Y asimismo nos da unos dominios de tipo microvascular que puedan tener los pacientes en algunas ocasiones. Esto también lo va a dividir entonces en si existe alguna sospecha o si está establecido como tal ese dominio de tipo microvascular, entre los que se incluye pacientes que puedan tener una sospecha de una libido racemosa, pacientes que puedan tener lesiones de vasculopatía libidoide, pacientes que puedan tener, por ejemplo, nefropatía por anticuerpos antifosfolípidos, pacientes que puedan tener hemorragias pues de tipo alveolar. Y el establecido es que cuando ya establecimos cada uno de esos elementos que previamente les mencioné y que logramos entonces diagnosticarlo como tal. Y en este establecido pues también se incluyen diferentes factores de riesgo, como por ejemplo los pacientes que puedan tener hemorragias suprarrenales o pacientes con algún componente de tipo microvascular, como por ejemplo entonces
perdón, y puedan tener otros compromisos, como por ejemplo la enfermedad miocárdica. En estos casos también se pueden incluir dentro de este tipo, pues, de pacientes con ese componente de tipo microvascular. Otro de los elementos entonces que se tenía previamente del soporo son elementos de la morbilidad materna, donde se incluían entonces varios compromisos de tipo materna, ya sea las muertes maternas inexplicables con fetos que eran morfológicamente normales más allá de la semana 10, o uno más nacimientos de neonatos morfológicamente normales desde la semana 34, pero que se ha asociado a eclampsia, preeclampsia, o 3 o más abortos espontáneos que hayan ocurrido antes de la semana 10. Esto se incluyó dentro de los criterios de soporo, pero vemos que realmente no tiene ningún peso establecido dentro de estos criterios, y obviamente pues el grupo de morbilidad materna iba a ser muy heterogéneo en estos casos por la amplia gama de posibilidades que se daban basados en estos criterios de soporo. Pero realmente cuando se establecieron entonces estos dominios clínicos dentro de este grupo obstétrico, pues realmente vemos que lo que quiso fue ser algo mucho más específico, dándole un peso a las posibilidades importantes que pueda tener entonces en estos casos. Y es que la posibilidad entonces de todos estos elementos que vimos revisados de soporo, pues realmente les da un peso, teniendo en cuenta que existen otras posibilidades para explicar las pérdidas gestacionales. Y en ese orden de ideas vemos que se para y les da un valor a estas diferentes pérdidas maternas basadas entonces en diferentes características, principalmente aquellas que tengan una preeclampsia severa con características severas, nos va a dar como mucho más puntaje, y aquellas que no tengan características severas comparado entonces con estas pérdidas pues fetales que ocurren antes de la semana 10. Hay que tener en cuenta que aquí se tienen pues diferentes condiciones clínicas de severidad que puedan tener las pacientes pues maternas, como por ejemplo las características de la preeclampsia, los valores de nivel sistólico de la presión arterial por encima de 160 a 110, compromiso del sistema nervioso central, las pacientes que se puedan presentar con alteraciones visuales, las pacientes que se puedan presentar con edema agudo de pulmón, alteraciones renales, entre otras características que le confieren entonces este grado de severidad, y que obviamente entonces comparando estos criterios hace regular con los criterios previamente mencionados de soporo, pues obviamente tenemos un grupo más específico de pacientes con morbilidad materna, dándoles como tal entonces este puntaje. Y desde la parte clínica también algo muy importante, que tenemos estas condiciones clínicas que no se incluían en el soporo, que se conocían como manifestaciones no criterio, que eran diferentes manifestaciones que podían tener los pacientes con síndrome antifosfolípido. Y aquí vemos entonces que se incluyeron entonces otros dominios, como por ejemplo encontrar la presencia de engrosamiento de vegetaciones valvulares, dándole entonces una posibilidad importante a tener esas otras manifestaciones, y asimismo como por ejemplo hallazgos hematológicos como la trombocitopenia, teniendo valores de plaquetas entre 20.000 y 130.000, le da también la posibilidad entonces de tener que estos pacientes tengan esta condición clínica. Algo muy importante, y es que la guía, estos criterios de ACR regular también nos dicen que existen otras posibilidades diagnósticas que hay que tener en cuenta que los pacientes puedan tener, y que probablemente pues sean explicables, y que en ocasiones existen condiciones clínicas en las cuales uno pensar que existen otras posibilidades que lo diagnostiquen, y que por ejemplo no se tengan en cuenta pues cada uno de los dominios. Ejemplo, si el paciente está bajo el efecto de se está sospechando por ejemplo, una trombocitopenia inducida por heparinas, dice que se tenga en cuenta la posibilidad de este diagnóstico, y que para la suma de los criterios no se tenga en cuenta, por ejemplo, este dominio hematológico, porque obviamente existe una explicación
que tal vez sea más que explique más la condición clínica del paciente. Entonces, bajo esa premisa, en ciertos casos podemos omitir ciertos dominios cuando tenemos una explicación alterna a esto. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estas características clínicas de los pacientes con síndrome antifosfolípido? Y es que nos da una estratificación del riesgo de eventos macrovasculares por factores de riesgo de trombosis tradicionales. Como les mencioné, pues Soporo mencionaba, obviamente reconocía que había la necesidad de tener en cuenta estos subgrupos de pacientes, pero realmente pues no nos daba como tal unos valores importantes para evaluarlos pues de manera ponderada. Los elementos de dominio microvascular bien definidos se consideran mecánicamente pues distintivos a otras enfermedades de mediano vaso, pues realmente ellos nos dan una definición estricta de cómo es la libido racemosa, cómo son las vegetaciones, etcétera, etcétera, cómo son entonces los otros hallazgos de tipo microvascular, que por aras del tiempo, pues definirlos cada uno, pues no da tiempo, pero en la guía especifican cómo deben ser cada uno de esos elementos clínicos, nos da unas definiciones ya más reestructuradas como tal de lo que es la morbilidad en el embarazo para mejorar como tal esa selección de maternas, recordando obviamente que estos criterios clasificatorios son con un fin de tipo investigativo y adiciona obviamente esas manifestaciones que antes no se tenían, que se conocían como manifestaciones o criterios o manifestaciones no criterio, como por ejemplo la valvulopatía cardíaca o la trombocitopenia, y esto nos da entonces algo más homogéneo con respecto al síndrome antifosfolípido. Pasemos entonces a los criterios y a las clasificaciones, a los criterios de tipo de laboratorio. Y es que algo muy importante y es las recomendaciones que se nos dan las diferentes guías acerca de qué pacientes debemos solicitarle entonces estos estudios, porque realmente no todo paciente que tenga una trombosis, pues realmente lo vamos a solicitar. Y entonces esta es la recomendación de la última guía británica de este año de síndrome antifosfolípido, donde entonces nos da unas recomendaciones de qué pacientes posiblemente son los que se benefician de realizarle estudios de síndrome antifosfolípido. Entre ellos destacan pacientes que tengan una trombosis no provocada con factores de riesgo pues menores, o los pacientes que tengan una trombosis venosa profunda, una trombosis en sitios como tales inusuales, como por ejemplo en el lecho esplásmico es uno de ellos, o en diferentes pues sitios inusuales. Se debería entonces solicitar estos estudios. También aquellos pacientes que tengan una trombosis de tipo arterial menores de 50 años, que no tengan unos factores de riesgo claramente especificados, pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico, otra enfermedad autoinmune que pueda desarrollar una enfermedad trombótica o algunas complicaciones durante el embarazo, pacientes que tengan entonces trombosis microvasculares inexplicadas, pacientes que tengan, por ejemplo, lívido reticularis o vasculopatía lividoide, pacientes que tengan una prolongación anormal inexplicada del tiempo del TTP, se debe entonces estudiar, y entre otros pues el enfoque de los pacientes que tengan trombocitopenia, las pérdidas entonces maternas con evidencia de pacientes que tengan preeclampsia severa, insuficiencia placentaria, y los pacientes que tengan anormalidades valvulares cardíacas que no tengan o que tengan ausencia de una explicación diferente. Entonces, el primero de estos exámenes que se solicita es el anticoagulante lúpico, y el anticoagulante lúpico es muy necesario hacer 3 procesos eh, para su correcta, para su correcta interpretación. Entre ellos tenemos una fase de cribado, una fase de mezclas y una fase de confirmación, donde esta fase de cribado va a tener 2 estudios iniciales: el tiempo parcial de tromboplastina activado más el veneno de la víbora de Russell. Ahora vamos a ver algunos ejemplos importantes. Nos dan una recomendación muy importante la guía, y es que el estudio de la realización como tal del anticoagulante lúpico no se debe hacer de manera aguda,
porque hay una respuesta en esta fase aguda del paciente que tiene una trombosis aguda debido a que hay unos reactantes de fase aguda como por ejemplo el factor 8 o la proteína C reactiva que realmente nos pueden alterar esta prueba. Asimismo, como es conocido, pues los diferentes anticoagulantes pueden alterar el resultado del anticoagulante lúpico, ya sea la warfarina, los DOAC o las heparinas, y se tienen unos tiempos establecidos para la suspensión de los mismos. Entonces, los estudios se deben de hacer unos días a meses después de este anticoagulante lúpico, no hacerlo como tal en la fase aguda. Obviamente, existen digamos, dificultades, obviamente por el seguimiento del paciente y todo eso, y en ocasiones nos vemos en la necesidad de hacerlo de manera inmediata, pero esta es la recomendación que nos da la guía, y la suspensión obviamente de los anticoagulantes es muy importante, porque pacientes que tengan esté bajo la influencia de la warfarina, por ejemplo, se debe esperar un periodo de unos 7 días por lo menos para no tener entonces los efectos de la warfarina y poder tomar este anticoagulante lúpico. Los DOAC, por ejemplo, se debe esperar aproximadamente 48 horas. Y las heparinas, 12 horas después de la última dosis, y que se tome el examen antes, un poco antes de la dosis que se va a realizar a los pacientes. Entonces, tenemos entonces que la realización de esta prueba de anticoagulante lúpido comprende entonces la prueba de cribado, que es una paciente que se va a hacer el plasma del paciente, se mezcla con veneno de víbora de Russell y el tiempo de tromboplastina parcial activado, donde vas a tener una concentración baja de fosfolípidos, y vamos a ver que el anticoagulante lúpico se considera positivo cuando se prolonga y no corrige al adicionar el plasma normal. Y ahora vamos a ver pues con unos ejemplos que les traje prácticos. Lo que debemos hacer es también una prueba de mezclas, evidenciando que hay un efecto inhibidor del plasma y que esto no va a corregir y no nos va a hacer pensar entonces que lo que tiene el paciente es un déficit de factores y no como tal entonces un inhibidor. Y vemos que entonces que los resultados para pensar que el paciente tenga como tal entonces un anticoagulante lúpico positivo son valores por encima de 1.2 en la relación, y ya la prueba confirmatoria lo que vamos a decir es quitar como tal ese efecto inhibidor que existe de como tal del inhibidor, porque vamos a hacer una prueba que tiene altas concentraciones de fosfolípidos. Entonces, como vemos acá, lo que hacemos en el anticoagulante lúpico, en la prueba de cribado, lo que hacemos y lo importante y es que el factor 10A requiere algo muy importante, y es que requiere calcio, el factor 5 activado y calcio y la presencia de fosfolípidos para poder convertir la protrombina en trombina. Sin embargo, en la prueba de tamiz, como vemos, en la prueba de tamiz va a haber muchos inhibidores, y como tal entonces, y esa prueba de tamiz tiene poco contenido de fosfolípidos, como tal entonces este tiempo va a seguir prolongado. Inclusive vamos entonces a aplicar la presencia entonces de una prueba de mezclas con plasma diferente, a ver si hay la deficiencia de alguno de los factores, y realmente pues esto no corrige. Y lo que debemos hacer ya en la prueba confirmatoria es que vamos a aplicar entonces una sustancia la cual tiene altas cargas de fosfolípidos, y esa gran cantidad, perdón, de fosfolípidos, lo que va a hacer entonces es saturar entonces todos estos, los inhibidores, entonces va a saturar esa gran cantidad de fosfolípidos, y realmente entonces iba a corregir y va a corregir más del 10%, pensando entonces que hay realmente un anticoagulante lúpico de tipo positivo, y aquí sí va a corregir. Pero esto se ve mejor en un ejemplo. Entonces tenemos este ejemplo donde vamos a evaluar varios elementos. Tenemos el tiempo parcial de tromboplastina del paciente, que vemos cómo está, y debemos hacer una corrección entonces en esta prueba. Cómo está el paciente con la prueba de mezclas, vemos que realmente pues esto no corrige. Asimismo, con el veneno de víbora de Russell, vemos cómo está la del paciente, vemos cómo está el control, y sacamos un ratio. Ese ratio screen o ese ratio de tamizaje inicial es este valor del paciente con respecto al control, y vemos que el resultado entonces de este valor va a ser 3.6. Entonces, hasta ahora la prueba de tamizaje tenemos que el paciente pues realmente uno
tenemos un tiempo de tromboplastina parcial activado que está prolongado, que no corrige con la prueba de mezclas, y tenemos también pues este venero de víbora de Russell del paciente que está realmente alterado, y que tenemos una prueba de screening que es este ratio que está en 3.6, hablándonos entonces de que hasta ahora hay un anticoagulante lúpico presente. Pero lo que debemos de hacer entonces es una prueba de confirmatoria. En esta prueba confirmatoria, pues obviamente vuelve y se repite esta prueba de tamizaje dando este resultado de 3.6, pero como lo mencioné previamente, lo que se hace es agregar una alta cantidad de fosfolípidos para que nos saturen, como nos saturen entonces estos inhibidores, y realmente lo que vamos a ver entonces es que hay una corrección mayor del 10%, una corrección con respecto entonces a este screening inicial. Y tenemos ya aquí que entonces el segundo ratio va a ser 1.23. Para hablar entonces de que el paciente tiene un anticoagulante lúpico un anticoagulante lúpico positivo, vamos a evaluar entonces la posibilidad de este anticoagulante lúpico haciendo una relación entre el tamizaje versus la prueba confirmatoria. Entonces teníamos que el del tamizaje era 3.6 y el de confirmatoria era 1.23, dándonos un valor de 2.9. Entonces el paciente tiene un anticoagulante lúpico positivo detectado, y realmente así es como se interpreta. Algo muy importante de este ejemplo, y es que vean que aquí ponen como el ratio final de 0.34, y hay que hacerlo. Muchas veces nosotros mismos lo tenemos que hacer porque en ocasiones se equivocan en hacer este tipo de ratio, y vemos que aquí lo que hicieron fue poner en el numerador el valor de este prueba confirmatoria, cuando este debería ser el denominador, y por eso nos va a dar una interpretación errónea. Pero realmente este paciente lo que tiene es un anticoagulante lúpico detectado. Algo muy importante también, ya, y es que los pacientes entonces también se les solicitan estas beta-2 glicoproteínas y las anticardiolipinas. Nos da unas directrices muy importantes, y es que estos estudios, pues, uno nos va a dar unos valores importantes, y es que nos va a dividir entonces los pacientes en aquellos que tengan unos valores moderados, esos valores moderados de anticuerpos beta-2 glicoproteínas y anticardiolipinas van a ser moderados cuando están entre 40 y 79 unidades y altos por encima de 80. Y esto muy importante, y es que los estudios y hasta ahora las recomendaciones basados en resultados de ELISA estandarizados, y por ahora no se ha relacionado o no se ha comparado con otro tipo de plataformas automatizadas para los resultados de estos valores de beta-2 glicoproteínas y de anticardiolipinas. Entonces, hasta ahora los resultados importantes deben de hacerse entonces en estudios basados en pruebas de ELISA y no por otros medios. Entonces, algo muy importante, y es que nos va a dar entonces unos valores acerca de entonces de estos resultados de estos antifosfolípidos, y es que va a tener unos puntajes relacionados entonces si el paciente tuvo positivo alguna vez entonces el anticoagulante lúpido o está persistentemente positivo, y algo muy importante es que también nos va a dividir entonces la posibilidad de que los pacientes tengan entonces unos valores moderados o unos valores altos, y asimismo hace una división muy grande, y es entre la posibilidad de tener IgM o IgG, y es que tanto las anticardiolipinas como las beta-2 glicoproteínas, pues las IgG se han correlacionado con unos eventos trombóticos superiores a las IgM, y por eso se les da este tipo de valores entonces cuando son altos en aquellos que tienen IgG comparados con IgM, y la posibilidad entonces de estos pacientes que sean clasificados con estos criterios ACR, la posibilidad entonces de tener la posibilidad de que tengamos pacientes que tengan doble positividad o que tengan triple positividad, porque esto realmente va a tener unas implicaciones de tipo pronósticas en estos casos. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a estos
criterios de laboratorio en el síndrome antifosfolípido. Y estos criterios de laboratorio nos van a permitir entonces cuantificar la posibilidad entonces de que los pacientes sean positivos simples, sea doble positivo, sea triple positivo, basándose en estos dominios y en el peso que le dan a cada uno de estos valores. Nos va a separar entonces esos isotipos, ya sea IgM o IgG, basados en su posibilidad, y esto es muy importante por los estudios de investigación y por lo que les mencioné de que el IgG se ha correlacionado con más eventos trombóticos con respecto a los IgM. Hay que definir también entonces dos niveles de positividad, y esto es muy importante porque a la hora de hacer estudios de investigación, pues esto va a ser relevante para estos investigadores. Y como conclusiones finales acerca pues como tal de esta charla, y es que tenemos que los criterios de EULAR ACR son mucho más específicos que los criterios de Soporo, aunque su fin principal es tener unos pacientes que sean más homogéneos con unos fines de tipo investigativo. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta, y es que el diagnóstico del síndrome antifosfolípido requiere varios elementos, partiendo tanto desde el juicio clínico. Deben de tener todos elementos clínicos y de laboratorio, de los criterios clasificatorios, que pueden tener inclusive unos elementos que son diferenciadores de la enfermedad. Y claro que podemos utilizar estos criterios ACR-EULAR con el fines diagnósticos, pero no dándoles el peso que realmente le están dando pues como tal con fines investigadores, sino tener en cuenta que estos criterios ACR-EULAR tienen unos elementos diferenciadores del síndrome antifosfolípido del cual nos podemos apoyar. Recordar que muchas de las enfermedades, y en este caso de enfermedades reumatológicas, los diagnósticos no se basan en su mayoría a partir de unos criterios clínicos, sino realmente de la opinión de un experto en el tema, basándose entonces en los hallazgos clínicos, manifestaciones típicas y atípicas, y en los resultados como tal de laboratorio para definir si el paciente tiene X o no enfermedad. Eso era lo que les quería traer para el día de hoy. Muchas gracias.